Historia de las ideas políticas. Varios autores. Prefacio, página 6. Introducción. 7. Objeto 1. Objeto de la historia de las ideas políticas. 2. Método de estudio. 3. Fijación de periodos y estructura del curso. Capítulo 1. Las teorías políticas del Antiguo Oriente. Página 15. 1. Breve característica del régimen social y político del Antiguo Oriente. 2. La ideología política del Antiguo Egipto. 3. La ideología política de la Antigua Babilonia. 4. La ideología política de la Antigua India. 5. La ideología política de la Antigua China. Capítulo 2. Las teorizas polítices de la Antigua Grecia. 1. Breve característica del régimen social y político de la Antigua Grecia. 2. El pensamiento político de la Antigua Grecia durante el período de la polis y su desarrollo primitivo. 3. La lucha entre las ideas aristocráticas y democráticas en Grecia durante el período floreciente de los antiguos estados griegos. 4. La teoría política de Aristóteles. 5. Las teorías políticas durante el período de decadencia de los antiguos estados griegos. 6. La teoría de Polibio sobre el Estado. Capítulo 3. Las teorizas polítices y jurídicas de la Roma esclavista. 1. Característica general de las teorías políticas y jurídicas de la antigua Roma. 2. Las teorías políticas y jurídicas de la sociedad esclavisto-romana durante los siglos II y I a.C. 3. Las teorías políticas y jurídicas de la antigua Roma durante el período de la crisis de la sociedad esclavista, siglo I al III. 4. Las teorías políticas y jurídicas durante el período de desintegración y hundimiento de la sociedad esclavista romana. Capítulo 4. Las teorías políticas y jurídicas de la Europa occidental durante el período del surgimiento y desarrollo del feudalismo. 1. Períodos fundamentales en la historia de las teorías políticas y jurídicas en la sociedad feudal en la Europa occidental. 2. Las teorías teocráticas. 3. Las herejías en los siglos XI al XIV. 4. Tomás de Aquino, ideólogo militante del catolicismo medieval. 5. Los ideólogos de la monarquía representativa de castas y la superación del fraccionamiento feudal. Capítulo 5. Las teorías polítices en Rusia durante el período de surgimiento y desarrollo del feudalismo. 1. Breve característica del régimen político y social de la antigua Rus. 2. La idea de independencia del Estado ruso en el canto a la ley y a la virtud de Hilarión y en las crónicas rusas. 3. Consejos de Vladimir Monomaj. 4. La idea de unidad general rusa en el canto a las huestes de Igor. 5. La idea de un fuerte poder principesco y la protesta contra los boyardos en la oración de Daniel Satochnik. 6. Reflejos de la lucha del pueblo ruso contra el yugo mongólico en la literatura política de los siglos XIII al XV. Capítulo 6. Las teorías políticas de Transcaucasia, Asia Central y países del Oriente Árabe durante el período de surgimiento y desarrollo del feudalismo. 1. Las teorías políticas de los países de las Transcaucasia. 2. Las teorías políticas de los países del Asia Central. 3. Las teorías políticas del Oriente Árabe. Capítulo 7. Las teorías políticas durante el período de formación y afianzamiento del Estado ruso, multilateral centralizado, siglos XV al XVII. Característica general del régimen social y político del Estado ruso, multinacional y centralizado durante los siglos XV al XVII. 2. El problema de la independencia del Estado ruso
y la teoría de la soberanía del poder del Estado en la literatura política de los siglos XV y XVI. 3. Las teorías políticas de los partidarios del Estado centralizado. 4. Las teorías políticas de la reacción feudal. 5. La ideología política de la época de la invasión sueco-polaca. 6. La idea progresista de la reunificación del pueblo ucraniano con el pueblo ruso en un Estado ruso único. 7. Las teorías políticas en la segunda mitad del siglo XVII. 8. Las herejías de los siglos XV y XVI como expresión de protesta contra la explotación feudal. 9. La ideología política de las insurrecciones campesinas en el siglo XVII. Capítulo 8. Las teorías políticas en la Europa occidental durante el período de iniciación de la desintegración del feudalismo. 1. La formación de relaciones capitalistas en el seno de la sociedad feudal, característica de la ideología del Renacimiento. 2. Las concepciones políticas de Maquiavelo. 3. Las ideas políticas de los dirigentes de la Reforma y los de las guerras campesinas en Alemania. 4. Los antitiranos. 5. La teoría política de Bodin. 6. Las concepciones sociales y políticas de Tomás Moro. 7. Las concepciones sociales y políticas de Tomás Campanella. Capítulo 9. Las teorías políticas en los países de Europa Occidental durante el período de las primeras revoluciones burguesas. 1. Premisas de las primeras revoluciones burguesas en los países de Europa Occidental. Las teorías jurídicos naturales de los siglos XVII y XVIII, arma ideológica de la burguesía en la lucha por el poder. 2. La Revolución Holandesa del siglo XVI y las concepciones políticas de Hugo Grocio. 3. Las concepciones políticas de Spinoza. 4. La ideología política en Inglaterra durante el período de la Revolución Burguesa del siglo XVIII. Capítulo 10. Las teorías políticas y jurídicas en Alemania en los siglos XVII y XVIII. 1. Las teorías jurídicas naturales en Alemania en los siglos XII y XIII. 2. La Ilustración alemana en el siglo XVIII. Capítulo 11. Las teorías políticas durante el período de afianzamiento de la monarquía nobiliaria en Rusia. 1. Las reformas estatales en el primer cuarto del siglo XVIII y el afianzamiento del absolutismo en Rusia. 2. La defensa del absolutismo ilustrado en las obras de los miembros del equipo científico de Pedro, Teófanes, Prokopovich y Tatishev. 3. Pososkov, ideólogo de la incipiente clase de los comerciantes. 4. El programa patriótico de desarrollo de las fuerzas productivas de Rusia en las obras de Lomonosov. Capítulo 12. Las doctrinas en Francia durante el período de crisis del absolutismo y durante la Revolución Burguesa del siglo XVIII. 1. Breve caracterización del régimen social y de Estado en Francia en vísperas de la Revolución. 2. Voltaire. 3. Montesquieu. 4. Rousseau. 5. Paul Holbach. 6. Helvesio. 7. Diderot. 8. Los socialistas utópicos. Meslier, Morelli, Mobley. 9. Las concepciones políticas de los dirigentes de la evolución burguesa francesa del siglo XVIII. 10. El socialismo utópico de Babeuf. Capítulo 13. El pensamiento político de los Estados Unidos de América durante la lucha por la independencia. 1. La guerra por la independencia en las colonias americanas y la formación de los Estados Unidos de América. 2. Alejandro Hamilton. 4. Thomas Paine. Capítulo 14. Las teorías políticas en Rusia durante el período del nacimiento del régimen capitalista y el comienzo de desintegración de la servidumbre feudal. 1. Nacimiento de la estructura capitalista y comienzo de la desintegración del régimen de servidumbre feudal en Rusia. 2. Las ideas políticas del mandato de Catalina II. 3. La Ilustración del siglo XVIII. Novikov, Desnitsky, Koselski.
4. La ideología política de la insurrección dirigida por Pugachov. 5. El pensamiento democrático revolucionario en Rusia a fines del siglo XVIII. Radishchev. Capítulo 15. Las teorías reaccionarias de fines del siglo XVIII y principios del XIX en Francia y Alemania. 1. La restauración de los Borbones y la reacción feudal en Francia, la escuela teocrática. José de Maistre de Bonald. 2. La escuela histórica del derecho, la teoría racista de Gobineau. Capítulo 16. Las teorías políticas y jurídicas de los representantes del idealismo alemán de fines del siglo XVIII y principios del XIX. 1. Breve característica del régimen político-social de Alemania a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 2. Kant. 3. Fichte. 4. Hegel. Capítulo 17. La ideología política de la burguesía en la Europa occidental durante la primera mitad del siglo XIX. 1. La evolución del capitalismo después de la Revolución Burguesa Francesa de fines del siglo XVIII y las peculiaridades de las teorías políticas burguesas de la primera mitad del XIX. 2. El liberalismo burgués en Francia, Benjamin Constant. 3. Las teorías liberales inglesas, Jeremías Bentham y Juan Stuart Mill. 4. El principio de la no intervención de Guillermo Humboldt. 5. El positivismo y la teoría de la solidaridad social, Augusto Comte. 6. Apología de la monarquía constitucional como Estado de Derecho. Capítulo 18. Las teorías políticas de los socialistas utópicos en la Europa occidental de la primera mitad del siglo XIX. 1. Las ideas de los socialistas utópicos de los principios del siglo XIX traducen la protesta de las masas trabajadoras contra el yugo capitalista. 2. Saint-Simon. 3. Fourier. 4. Owen. Capítulo 19. Las teorías políticas durante el período de desintegración e iniciación de la crisis del régimen de servidumbre feudal en Rusia. 1. Breve caracterización del régimen político-social en Rusia a principios del siglo XX. 2. Las concepciones políticas y los proyectos de reforma de Speransky. 3. El programa político de la nobleza reaccionaria. 4. Las concepciones políticas de los revolucionarios nobles, decembristas. 5. Las teorías reaccionarias en las décadas del 30 y 40, los eslavófilos. 6. Los ilustrados en la década del 30 y 40, Chadayev, Granovsky. Capítulo 20. Las teorías políticas de los demócratas revolucionarios rusos del siglo XIX. La crisis del régimen de servidumbre feudal y la situación revolucionaria en 1859-1861. 2. Alejandro Herzen. 3. Ogariev. 4. Bielinski. 5. Las concepciones políticas y jurídicas de Chernyshevsky. 6. Las concepciones políticas y jurídicas de Drobolyubov. 7. Pisarev. 8. Las concepciones políticas y jurídicas de las democracias revolucionarias rusas del siglo XIX son la conquista más alta del pensamiento revolucionario del período anterior a Marx. Capítulo 21. El pensamiento político-social avanzado de los pueblos de Rusia en el siglo XIX. La importancia de las ideas de los grandes demócratas revolucionarios rusos en la formación del pensamiento político-social avanzado de los pueblos de Rusia. 2. El desarrollo de las ideas democrático-revolucionarias en Ucrania, Shevchenko. Franco. El demócrata revolucionario de Rusia Blanca, Kalinowski. 4. El pensamiento político-social avanzado en Georgia, Armenia y Azerbaiyán en el siglo XIX. Chavadze, Tsereteli, Ninoshvili, Sachatur Abovian, Mikhail Nalbandian, Mirza Fatali Ajundov. Georgia, Armenia, Azerbaiyán. 5. Las concepciones políticas de los ilustrados kazajos del siglo XIX. Las concepciones políticas de los ilustrados de los pueblos del Asia Central, Furkat, Mukimi, Donish. 7. El pensamiento político-social progresista de Letonia, Estonia y Lituania. Capítulo 12.
el pensamiento político avanzado de los eslavos occidentales y meridionales en el siglo XIX. 1. Las peculiaridades históricas en el desarrollo del pensamiento político de los eslavos occidentales y meridionales durante el siglo XIX. 2. El pensamiento político avanzado en Bulgaria. 3. Las concepciones políticas de Svetozar Marković, expresión de la ideología de los campesinos oprimidos de Serbia. 4. Desarrollo del pensamiento político avanzado en Polonia. 5. La orientación nacional emancipadora del pensamiento político avanzado en Chequia, Bohemia. Capítulo 23. Nacimiento del marxismo. Viraje revolucionario de la ciencia con respecto a la sociedad y al Estado. La teoría de la dictadura del proletariado es lo esencial del marxismo. 1. Condiciones históricas del nacimiento del marxismo. 2. El nacimiento del marxismo significa un viraje revolucionario en el terreno de la filosofía y las teorías políticas. Capítulo 24. El desarrollo de la teoría marxista sobre la dictadura del proletariado durante el período que media entre la revolución de 1848-49 y la Comuna de París. Capítulo 25. La elaboración por Marx y Engels de la teoría de la dictadura del proletariado después de la Comuna de París. Capítulo 26. Las teorías políticas burguesas en la segunda mitad del siglo XIX. Capítulo 27. La divulgación del marxismo en Rusia y la lucha de los marxistas rusos contra la ideología política del populismo. Capítulo 28. Nacimiento del leninismo. El desarrollo de las teorías sobre la dictadura del proletariado en el periodo de la lucha por el triunfo de la revolución socialista en Rusia. Capítulo 30. El desarrollo de la teoría marxista-leninista sobre el Estado y el derecho socialistas en el periodo de la culminación de la construcción del socialismo y del paso gradual del socialismo al comunismo en la Unión Soviética. Capítulo 31. La ideología política del movimiento de liberación nacional en la India y China en la época del imperialismo. 3. La ideología política del movimiento antiimperialista y antifeudal en China, Sun Yat-sen. Capítulo 32. Las teorías políticas burguesas en el período del imperialismo. Prefacio. Historia de las ideas políticas ha sido preparado por un grupo de científicos del Instituto de Derecho de la Academia de la Ciencia de la Unión Soviética y de la Universidad del Estado de Moscú. En la preparación del capítulo dedicado a la historia del pensamiento político avanzado de los pueblos de Rusia del siglo XIX, participaron profesores y catedráticos de los institutos jurídicos de Alma-Ata y de Tashkent. Muchas valiosas observaciones críticas y sugerencias formularon durante la elaboración de la obra las siguientes personalidades: académico Druzhinin, el miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Yovchuk, los profesores Basetsky, Mochichev, Siserinan, Peretersky, Cherepnia, Shuskov y los candidatos a doctores en ciencias Burlatsky, Pokrovsky y Ugrimov. Estas observaciones y sugerencias han sido tomadas en consideración por los autores en el trabajo de las correspondientes secciones. Una gran ayuda para terminar la preparación de la obra le fue prestada al grupo de autores por los materiales de la discusión de los originales realizada por las cátedras de Teoría e Historia del Derecho y el Derecho de los establecimientos superiores de enseñanza jurídica y de las facultades jurídicas de las universidades, así como por las sugerencias para mejorar la obra elaboradas a base de un examen en todos los aspectos de los originales, hecho por los profesores del curso de Historia de las Ideas Políticas de las Escuelas Superiores Jurídicas, organizada en abril de 1954 por la Dirección Principal de Universidades y de Establecimientos de Enseñanza Superior Económicas y Jurídicas anexos al Ministerio de Enseñanza Superior de la Unión Soviética, por el Instituto de Derecho Vyshinsky de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y por la Editorial del Estado de Literatura Jurídica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética, así como por otras instituciones. La presente obra es el primer libro de enseñanza que comprende la historia de las ideas políticas desde la aparición de la sociedad escindida en clases hasta nuestros días. El lector comprenderá con cuántas dificultades se tropezó por esta razón en la elaboración de la obra. Estas dificultades han sido especialmente grandes en la redacción de la
secciones del curso de Historia de las Ideas Políticas que hasta hoy no han recibido aún una suficiente dilucidación en la literatura. Los autores tienen plena conciencia de la necesidad de proseguir trabajando para mejorar este libro y dirigen la esperanza de que las observaciones y sugerencias críticas que formulen los lectores constituirán una gran ayuda en su trabajo. Se ruega enviar a la siguiente dirección las sugerencias y comentarios: Moscú, calle Frunze 10, Instituto de Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, sección de Teoría e Historia del Estado y del Derecho. Los autores.